tardes a todos y a todas. Bueno, pues lo primero, pues dar la bienvenida a alumnos, alumnas de la Universidad de Almería en este diploma de especialización de asesoría societaria, fiscal y laboral, que terminará, si así lo decidís, en un máster en Derecho de Cooperativas Agroalimentarias. Bueno, la edición de este año, una vez más, cuenta, aparte de las clases teóricas que tendréis con diferentes profesores, pues cuenta con una serie de charlas que las hemos llamado Realidades y Retos del Sector Agroalimentario, en el que la Universidad de Almería nos ha encargado, bueno, lo hacemos encantados en colaboración con ellos, aquí a la Confederación, a Cooperativas Agroalimentarias de España, que coordinemos estas charlas, ¿no? Entonces, estas charlas, el objetivo que tienen es poneros en contacto con los diferentes profesionales del sector para ver una visión más práctica, ¿no? Fuera de la teoría. También estas charlas las abrimos al público que no está matriculado en la Universidad de Almería, pero que tiene interés en escucharlas y entonces también sabemos que hoy hay algunas personas que también están apuntadas y pues bienvenidos a vosotros también, que sea de interés. Bueno, y, estas charlas creo que son cuatro a lo largo de este curso. Las cuatro, pues me toca a mí coordinarlas y probablemente moderaré todas, como he hecho en las versiones de diferentes años atrás. Y funcionan todas igual. Yo pues ahora presentaré al ponente o los ponentes que tengamos en esta ocasión y no se puede interactuar con el ponente, pero sí podemos escribir preguntas con la zona que tenéis abajo, preguntas y respuestas. Entonces, a lo largo de la charla del ponente, pues podéis escribir preguntas y a su terminación yo las leeré, el ponente contestará lo que crea conveniente y terminaremos. Estas charlas, tanto la de hoy como la de todos los días que tengamos, ya digo, creo que son cuatro, duran como máximo una hora. Entonces el ponente pues hablará menos de una hora, lógicamente, para dejar un tiempo de preguntas. Si no hay preguntas, pues concluimos y nos vamos, ¿no? Bueno, para este primer charla de este curso, que creo que empezasteis la semana pasada, me pidió Carlos Vargas o me sugirió, me dijo, oye Tomás, ¿por qué no das esta charla primera un estado de situación, ¿no? Un estado de situación global del cooperativismo agroalimentario. Y entonces, pues claro, para pensar quién puede dar esta visión genérica del cooperativismo alimentario, de qué está pasando hoy en día en el cooperativismo alimentario, pues qué mejor que lo diese la propia Confederación, ya que sabéis que esta organización pues, es la que representa y defiende los intereses de las cooperativas alimentarias del país. Somos la única entidad estatal que lo hace y bueno, además casi todas las cooperativas están asociadas a nosotros a través de las diferentes federaciones territoriales. Entonces, qué mejor que nuestra propia organización para dar esa visión global de cooperativismo y ya digo lo que está pasando, ¿no? Y a la hora de decidir quién de nosotros, de nuestra organización, podría hacerlo, pues oye, nuestro director general tenía disponibilidad para hacerla hoy y pues qué mejor él, si ya en la conversación tenemos todos una visión bastante global de todo, pues él tiene todavía más visión global de todo y qué mejor que él hacerlo. Además, Gabriel, aparte del director general de Cooperativas Alimentarias de España, pues es como muchos de vosotros también licenciado en Derecho, bueno, habéis tenido otros estudios también como Ciencias Políticas y demás, pero bueno, es en común, pues con muchos de vosotros y vosotras, pues es licenciado también en Derecho. Entonces ya digo, yo me callo ya, le voy a dar la palabra a Gabriel y como digo, estoy yo por detrás, escribir por favor las preguntas, aprovechar que le tenéis al director general, aprovechar, tanto alumnos como no alumnos, preguntar lo que queráis a su terminación entro yo y hacemos esas preguntas. Pues venga, sin más, os veo luego. Gabriel, ya estás por ahí, pues muchas gracias Estoy por y todo aquí. tuyo. Muchas gracias, Tomás. Y bueno, muchas gracias a todos. Primero a Tomás y a la Universidad de Almería por invitarme y a todos por ser sufridores después de comer y escucharme. El hecho de que no se pueda interactuar, pues hace las cosas un poco más cansadas para mí, pero sobre todo porque acostumbro a interactuar un poco más. Así que yo os animo, si en el transcurso de lo que os comento tenéis alguna duda o algo que comentar, pues que le enviéis las respuestas, las preguntas a Tomás y al final de la charla, que espero no durar más de 25 o 30 minutos y poder generar así un pequeño ronda de preguntas,
pues espero que os sea útil y sobre todo que os sea interesante, ¿no? Porque el tema es de plena actualidad y mi intención es vincular la actualidad con la realidad del cooperativismo agroalimentario. El cooperativismo agroalimentario, yo no sé si lo conocéis. A mí la primera pregunta, y de hecho trabajamos mucho en cooperativas agroalimentarias, que como bien ha dicho Tomás, somos una patronal, somos la Confederación de Cooperativas Agroalimentarias de España y representamos a todas las empresas cooperativas del Estado español, y como confederación, pues en cada comunidad autónoma pues tenemos nuestros dueños, ¿no? Es decir, que en cada comunidad autónoma hay una federación de cooperativas. Pero lo primero que se viene a la cabeza y cuando empiezo a darle charlas, sobre todo a personas, ¿no? A chicas y a chicos que estáis estudiando o que estáis acabando vuestro grado, es preguntaros si sabéis lo que es una cooperativa. Porque mi experiencia es que el modelo cooperativo es muy reconocido, pero que cuando vamos al detalle, y ya no digo con personas que estén estudiando, sino con funcionarios o incluso en nuestro entorno, el cooperativo es muy reconocido, pero poco conocido. Y cuando hago esta pregunta, incluso personas que trabajan para cooperativas no lo terminan de tener claro. Ven que, bueno, obviamente es una empresa. Si no fuese una empresa, no sería una cooperativa, con lo cual ya eliminamos uno de los primeros mitos. Es decir, no somos ONG, no somos una entidad pública, ni somos un ayuntamiento, ni no una ONG. Somos empresas que están creadas por, en el caso de las cooperativas agroalimentarias, por los propios productores, que pueden ser agricultores o ganaderos, o agricultoras y ganaderas, ¿no? O empresas que se dedican a ello. Y son empresas que, a diferencia de otro modelo de empresas basados en el capital, lo determinante no es el capital que uno aporta para saber el poder que tiene o el poder de decisión, ¿no? Si esa parte de la empresa en tanto por ciento de uno o de otro, sino que aquí lo importante es la persona. Y eso es lo que lo hace un modelo diferencial. Y lo hace un modelo diferencial porque una cooperativa se da la circunstancia de que el propietario es al mismo tiempo el proveedor de la propia cooperativa y también el que recibe el servicio. ¿Esto qué quiere decir? Pues que una empresa cooperativa, cuando toma algún tipo de decisiones o estrategias, no puede tomar decisiones en contra de sus proveedores. Cuando otros modelos de empresa, o bien deciden cambiar de proveedor porque le viene mal en ese momento, le viene mal dadas en el mercado, o sencillamente cambia de objeto de negocio y se va a otro lugar, o cambia o cierra la empresa. Una cooperativa está mucho más limitada en ese tipo de estrategia. Y por tanto, eso también los hace diferenciales a otros modelos, porque cuando lo importante son las personas, cuando tu proveedor, que es el que te ofrece, el que te da la materia prima o el servicio que tienes que dar, porque las estrategias de las cooperativas son muy amplias, ¿no? Bien puedes comercializar, bien se puede generar una cooperativa agroalimentaria para proveerse de medios de producción de una manera más eficiente a los propios socios, o incluso medios profesionales adaptados y profesionales que de otra manera saldrían muy caros o a los cuales no tendríamos acceso. Es decir, una cooperativa al final es una empresa que está creada para satisfacer las necesidades de sus socios. Y como está creada y sus socios están en el entorno, hay un vínculo muy fuerte entre la empresa cooperativa y el lugar o el territorio donde están emplazadas. Y por eso, y eso es una de las cuestiones que también la hacen que a veces el imaginario colectivo se confunda a la hora de evaluar o de identificar una cooperativa y la pueden confundir con una administración pública, muchas veces una cooperativa, para ser sostenible su propio negocio, tiene que ocuparse de cosas que afectan a sus socios, a su dueño, a su proveedor, que otras empresas sencillamente ni se les pasa por la cabeza, ¿eh? O incluso servicios a la sociedad, porque en el fondo son las familias de los propios cooperativistas. Es muy normal que una cooperativa agroalimentaria pues, pueda tener, por ejemplo, una estación de servicio donde ya hace tiempo, pues como no es rentable o sencillamente no es suficientemente rentable desde el punto de vista económico, pues una empresa no cooperativa pues ya se ha marchado. O cuando una cadena de distribución en determinados pueblos, pues no les es rentable mantener una tienda, pues la cooperativa va y la abre, aunque no le dé unos beneficios, pero sencillamente mantiene un vínculo y un gancho para que la población de allí, que es la que forma parte de su accionariado, ¿no? Como cooperativistas, pues permanezca o tenga una mejor calidad de vida. Incluso últimamente
pues con esto de la digitalización y el envejecimiento, hay muchas cooperativas en España que tienen secciones de crédito, que son, es decir, una manera de financiar proyectos particulares a unos intereses también interesantes, pues abren incluso sucursales bancarias. Es decir, todo lo que sea de la necesidad del entorno, aparte de su núcleo de negocio, pues una cooperativa lo desarrolla porque está diseñada y está preparada desde hace más de 100 años para eso. Por eso decimos que el cooperativismo tiene un ADN de responsabilidad social en su propio modelo. Es más, cuando un cooperativista, los dueños de la cooperativa son los dueños actuales y los futuros. Cuando un cooperativista que aporta muy poco capital y lo que hace es ser el dueño mientras está activo en la cooperativa, si se va no se lleva parte de la cooperativa, ni pueden vender la cooperativa, eso es muy difícil. Y aunque la vendan, hay muchas cuestiones dentro de la cooperativa que permanece a diferencia de otros modelos. Bueno, hay muchas características, es un modelo bastante asentado en el régimen jurídico español. Lo que ocurre es que ciertamente solo hablamos de empresas, sobre todo de modelos de capital, que están muy vinculados también al derecho mercantil. El cooperativismo, hay debate si las cooperativas son mercantiles o no. Para mí sí lo son, es porque están en el mercado y por tanto, además, de hecho se estudia dentro de las cátedras de derecho mercantil, pero yo creo que también tienen una autonomía, tienen una identidad propia como para tener su propia cátedra y su propio estudio diferenciado como modelo de empresa, porque como veremos luego es una realidad muy extendida en algunos sectores y de una importancia económica bastante amplia. Dicho, para que os hagáis una idea, el modelo de empresa cooperativa está en la Constitución española. O sea, en el artículo, en el artículo 129 de la Constitución española, pues establece que los poderes públicos establecerán las condiciones necesarias de la participación de la sociedad en la vida económica y, por tanto, tendrán la legislación adecuada para promocionar las sociedades cooperativas. Y también en el artículo 131. Y tenemos una ley estatal de cooperativas, 17 leyes autonómicas, 17 leyes autonómicas y una ley fiscal específica. Es decir, que no es algo que haya caído del cielo, no es que cuatro amigos se hayan reunido, realmente es una empresa perfectamente integrada en el reglamento, en el ordenamiento jurídico español desde hace muchos años. La primera ley cooperativa data de 1931, en la Segunda República, pero ya habían cooperativas anteriormente. Y concretamente en España, pues las cooperativas están muy vinculadas, al menos en la historia de España, en cada país es un fenómeno global, no solamente de España. En España están muy vinculadas a la Iglesia Católica. Esto no quiere decir que el cooperativismo esté vinculado a una ideología, sino que aquí, pues por razones históricas, fueron los curas de los pueblos quienes fomentaban el cooperativismo como una manera de organizar a los agricultores y a los ganaderos para que no fuesen engañados por el intermediario o por el cacique de turno. Por tanto, incentivaban a unirse en estas empresas para satisfacer estas necesidades económicas y mediante una estrategia pues ir creciendo. Y así hay muchas cooperativas que han nacido de diferentes necesidades. Por ejemplo, si nos vamos a Finlandia, como ustedes saben, Finlandia fue una provincia rusa hasta 1918, ahora está muy de moda con la guerra de Rusia, por eso están pues, muy preocupados con lo que pasa en Ucrania, con lo que está pasando con Trump, porque Finlandia tiene enfrente San Petersburgo y básicamente pues los tienen al lado y fue provincia rusa. Y la independencia de Finlandia de Rusia se hizo sobre todo o sea, hizo que el cooperativismo creciera mucho, como una forma de organización empresarial y social potente para crecer económicamente y estaba muy vinculado a la independencia de la corona rusa. Por tanto, podemos ir a múltiples ejemplos en todos los países, pero el cooperativismo es un modelo de empresa muy asentado, especialmente en el sector agroalimentario. De hecho, en Europa, de los mayores bancos que existen a nivel europeo ya están desvinculados del sector, pero nacieron de una cooperativa agraria. Y, como todos sabéis, Cajamar, que en sus orígenes ya es un banco, pero es una cooperativa de crédito, por así decirlo, pues nació del sector con la misma filosofía, ¿no? Pues unir en los fondos de los productores y generar pues, un fondo mayor para poder invertir en pequeños proyectos, sobre todo en la mejora tecnológica, que fue pues, producir tomate en arena en los años
60, 70, para poder abastecer a un mercado europeo donde no había tomate cuando aquí sí se podía producir. Lo que ocurre es que hay que constatar varias cosas del cooperativismo agroalimentario históricas y es muy importante. En primer lugar, es una realidad económica y social en todos los países del mundo, eso ya lo hemos dicho, pero hay mucha dificultad en medir su importancia porque no existen datos del cooperativismo en casi ningún sitio. Existen datos, si uno puede ir al listado de empresas, pero en la mayor parte de las empresas del mundo no hay un listado, ni siquiera en España sí, pero está un poco disperso, pero no hay un registro donde diferencie por tipo de empresa si es una empresa de modelo de capital o si es una empresa cooperativa. Y como no existen unos datos que lo diferencien, es muy difícil dar un seguimiento y segmentar esta importancia o segmentar la dimensión. Y realmente los datos son fundamentales pues, para saber cómo progresa un modelo empresarial, saber qué es lo que podemos analizar que le falta. Y por eso en España, al menos desde aquí, desde Cooperativas Agroalimentarias, este año hacemos 20 años de nuestro observatorio del cooperativismo agroalimentario español, de los cuales os voy a comentar algunas cifras que dan una imagen de lo que es el cooperativismo agroalimentario a nivel del Estado. Y claro, pero no tener estas cifras a nivel general nos hace muy difícil comparar y sobre todo percibir la importancia del cooperativismo en el resto de países del mundo. Pero sí que os puedo decir que hay países como Finlandia, donde el 80% de su población es socio de una cooperativa, o donde Canadá, que el 40% de su sector económico está organizado en forma cooperativa de diferentes maneras. Yo voy a hablar del cooperativismo agroalimentario, pero hay otros modelos cooperativos. Por ejemplo, el Grupo Mondragón es uno de los mayores grupos cooperativos del mundo y es un grupo cooperativo industrial, donde la parte agroalimentaria es muy pequeña, pero su modelo de organización interna y la mayor parte de sus trabajadores, en vez de ser trabajadores por cuenta ajena, son socios de las cooperativas. Participan del negocio, también trabajan en él y también de sus beneficios y también del riesgo, que es muy importante. Entonces, si por ejemplo conocéis las bicicletas Orbea, pues pertenecen al grupo, es una marca que pertenece al grupo Mondragón. Y esto nos lleva a esta situación de que a veces no percibimos que es una cooperativa agroalimentaria, que no la identificamos muy bien, que incluso como somos empresas que tienen más de 100 años, nosotros, al menos en el sector agroalimentario, tenemos más de una veintena de cooperativas y yo creo que, y si no digo más es porque no las conozco, porque tenemos un par de miles de cooperativas que tienen más de 100 años. Tener más de 100 años significa que, independientemente de cómo esté en la actualidad, son instituciones que llevan en sus pueblos dos guerras, dos guerras mundiales, una guerra civil, una dictadura, una transición, entrada en la Unión Europea. Es decir, que el mundo cooperativo son empresas que tienen una longevidad y una resiliencia muy superior al resto. Tiene también, pues, esa resiliencia y esa resistencia a, a diluirse, también tiene su contrapartida. Pero al menos son modelos bastante sólidos. Y aquí, pues nos hace luchar muchas veces contra los mitos sobre las cooperativas, ¿no? Porque ahora mismo, y como luego veremos, uno de los grandes retos que hay en las cooperativas es, oye, pues falta gente, ¿eh? El socio, actualmente el joven dice una cooperativa, esto es algo viejo, no me interesa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque probablemente no vean la necesidad. Las cooperativas nacen de la necesidad y si esa necesidad no se percibe por las personas que pueden adherirse o no, o los hijos de aquellos que en su momento sí la vieron, pues es muy difícil convencerle porque nadie sufre en cabeza del padre ni nadie sufre en cabeza del abuelo. Puedes comprenderle, pero es muy difícil tomar decisiones propias cuando tú ves que la necesidad no existe. Pero hay muchos mitos sobre el cooperativismo, ¿no? El modelo de empresa cooperativa es un modelo que tiene una serie de valores y principios por los cuales funcionan. Son modelos democráticos, de puertas abiertas, es decir, no se toman las decisiones se toman por un equipo empresarial, por supuesto, pero que en la mayor parte de los casos, que no sea así, la cooperativa suele ir mal. Pero las decisiones estratégicas están tomadas por los propios productores, hay una asamblea general, por tanto, se rige por principios democráticos. Hay una asamblea general, como una especie de parlamento, hay un consejo rector que se elige entre los miembros de la asamblea general, que es como una especie de consejo de administración, que lo que hace es contratar al profesional para que gestione el día a día de la empresa y a donde le da cuenta y le transmite la estrategia. Y también incluso hay una serie de
auditorías internas para verificar que todo el funcionamiento interno es transparente, porque, como me habéis escuchado, es la unión de muchas empresas, que son las explotaciones de los socios y de las socias. Y muchas veces también hay algún mito, como que dicen, bueno, pues estas empresas al final tienen una dimensión X, que en España tampoco es muy grande, ya veremos, al menos en relación al mercado en el que están, que piensan, bueno, pues no son realmente empresas de los agricultores o no están al servicio de esto. O que, por ejemplo, pues, pagan mal, ¿no? Porque, oye, porque voy a la cooperativa y me pagan peor que el operador. Claro, no se pregunta el que está diciendo eso si está contabilizando pues todo lo que cuesta mantener la cooperativa, que al final hay que pagarla y eso se paga con el negocio, ¿no? Y que también es un beneficio. O los servicios que no les cobra, que a la cooperativa se le da un precio y si lo estuviese por fuera, pues lo tendría otro, ¿no? O que no son empresas, si no son empresas no son cooperativas. Las cooperativas que no son rentables suelen ser empresas que van a morir. Pueden durar más, pueden quedarse en estructuras vacías, pero tienden a morir. Son empresas. Para poder seguir en el futuro, tienen que ser rentables como cualquier otra empresa y compiten con otras empresas, incluso con otras cooperativas, en el día a día del mercado. Que no pagan impuestos, pues sí, sí pagan impuestos, que viven de las subvenciones. Bueno, hay toda una serie de mitos, o que son ONGs, que, pues bueno, se pueden desmontar y que yo os animo. Hemos hecho una publicación hace unos meses, Tomás os podrá hablar de ella, pero que la podéis descargar de nuestra página web, agroalimentarias.com, donde hablamos precisamente de estos mitos y realidades del cooperativismo y donde a través de preguntas y respuestas yo creo que podéis ver muy bien en qué consiste el cooperativismo y por qué se organiza de esa manera. Después hay una cosa que yo siempre digo, nadie se le obliga a estar en una cooperativa. El cooperativista que está es porque quiere, y quien se quiere ir, pues que se vaya. Como en todo en la vida, quien adquiere unas responsabilidades, a la hora de marcharse se puede ir, pero tiene que cumplir con las responsabilidades con las cuales se ha comprometido al entrar o conforme ha ido viviendo en la empresa como cualquier otro socio o como cualquier otro accionista que esté en otro tipo de modelo empresarial. En España, como decía yo, la realidad del cooperativismo agroalimentario en España es mucho mayor de lo que muchas personas piensan. Si vamos a ver, por ejemplo, alguna cooperativa que os suene, pues oye, Central Lechera Asturiana forma parte del mundo cooperativo, si bien no es una cooperativa exactamente, es una sociedad agrícola de transformación, pero que básicamente funciona como una cooperativa con una legislación menos rígida, pero Central Lechera Asturiana es una cooperativa, ANECOP, Coren, COVAP, única, es decir, soy de Almería, conocéis el mundo cooperativo perfectamente porque las empresas más importantes de Almería son cooperativas y sabéis perfectamente, los que no sean de Almería conocerán otras, y sabéis perfectamente de la importancia del modelo cooperativo. ¿Cuántas cooperativas hay en España? Pues las cooperativas que hay en España normalmente, nosotros decimos que hay unas 3.600 cooperativas, esta cifra no es del todo real, porque es un registro que, como yo decía antes, es muy difícil hacer análisis con registros que no hay registros específicos de las cooperativas y esto que lo hace el Ministerio de Trabajo lo tiene sin actualizar desde el año 2018, con lo cual, pues las únicas cifras reales que tenemos son las que nosotros recogemos en el observatorio que se llama OSCAE, que lo hacemos cada año a través de entrevistas que hacemos directamente a las cooperativas. Pero bueno, a grosso modo, nosotros, socios de nuestras cooperativas, son alrededor de unas 2.600 cooperativas. Contabilizamos alrededor de 1 millón de socios, que también es matizable, porque no hay 1 millón de productores en España. Lo que pasa es que hay varios productores que pueden pertenecer a varias cooperativas diferentes en función de su orientación productiva o en función de los servicios que quiera tener. Y bueno, esa doble contabilización a veces, bueno, a veces no, en las estadísticas, pues es difícil de regular. Y facturan alrededor de unos ya 48.000 millones de euros, contando de facturación anual todas las empresas. Esto, para que os hagáis una idea, es alrededor de más del 60% de la producción final agraria. ¿Vale? ¿De acuerdo? Trabajadores solo para las cooperativas directamente, y aquí no contamos lo que son lo que pueda contratar un productor socio en su propia explotación, pues tenemos más de 120.000 trabajadores directos para las propias cooperativas. El cooperativismo además está en cualquier sector, es decir, estamos en todos los sectores productivos,
y en España tenéis que saber que es el país que más sectores, bueno, uno de los extraños casos, donde estamos en todos los sectores productivos. Tenemos desde sectores continentales, con las producciones de cereales, incluido arroz, sectores mediterráneos, vino, aceite de oliva, frutos secos, fruta tropical, ganadería extensiva, intensiva. Esto nos hace un país tremendamente rico, tremendamente también complejo, pero nos hace una potencia productiva que llegamos al orden del séptimo país del mundo a nivel de exportación. Para que una orden de magnitud, tenéis que saber que somos los primeros productores de carne de Europa. Ya lo éramos, pero incluso ahora que con el Brexit el Reino Unido se fue, pues lo somos aún más, especialmente en la parte de porcino, donde somos porcino de capa blanca, que somos donde somos muy eficientes, pero también tenemos el porcino ibérico, que es menos producción, pero es un tipo de producción extensiva. Somos primeros productores también de carne de cordero, también tenemos vacuno, tenemos todo. Somos la primera superficie mundial de viñedo, no el mayor productor, pero sí la primera superficie mundial de viñedo. Sin duda alguna somos el mayor productor de aceite de oliva del mundo, pero con cifras del 50 al 60%. Es decir, que la producción de aceite de oliva va mal o bien en el mundo en función de lo que produzca España. Igualmente con la aceituna de mesa, frutas y hortalizas, somos el primer exportador. Frutas y hortalizas son muchos sectores, pero vamos a ponerlo como un sector solo, pero somos el primer exportador de frutas y hortalizas de Europa y estamos en el top 4 mundial. Es decir, y de todos estos sectores, el cooperativismo son empresas que han dado salida y han procurado el progreso de la mayor parte de los productores a nivel nacional. Como decía antes, un 65% de la producción final agraria y cerca de un 30% de la industria agroalimentaria. Son órdenes de magnitud porque obviamente la cooperativa lo que hace es fusionar eslabones. Nosotros tenemos la parte productiva que se organiza en cooperativas y por tanto la cooperativa no compra o vende al productor, sino que el productor le entrega el producto, lo transforma o lo manipula para comercializarlo, o a veces pues también una cooperativa lo que hace es adquiere medios de producción a, a precios más eficientes porque genera economías de escala y por tanto puede optar a comprar mejor para que lo adquiera el productor a mejores precios, también da servicios, etcétera. Pero cuando digo que fusionan los dos eslabones, es que obviamente cuando yo digo que somos el 60 y algo por ciento de la producción final agraria, estamos en la parte productiva, pero también en la parte industrial. ¿De acuerdo? Pero así os hacéis una idea de las magnitudes a las cuales nos referimos. En el cooperativismo es muy importante también tener en cuenta que la actividad exterior, y esto es importante para luego hablar de los retos, la actividad exterior del sector agroalimentario español es tremendamente importante. Quiero que sepáis que desde el 2008, que fue la gran crisis financiera, el sector agroalimentario español, incluido el industrial, tomó importantes decisiones estratégicas. De ser un país donde sus productos se podían consumir en todo el mundo, pero muchas veces no sabía si era español o no, porque venían a comprarnos. Precisamente por la crisis se tomó la decisión de salir a vender. Y el salir a vender ha hecho que el sector agroalimentario español sea prácticamente el primer sector económico. ¿No? Cuando digo el agroalimentario me refiero a toda la cadena. Si nosotros cogemos la cadena agroalimentaria desde la producción, incluyendo la industria agroalimentaria, incluyendo la distribución de alimentos, pues llegamos a un 12% del PIB. Pero si incluimos también parte del turismo y la hostelería, que depende directamente de la alimentación, que es algo que es un atractivo que tiene nuestro turismo y somos uno de los países más turísticos a nivel mundial, podemos incluso superar el 22%. Yo vi una cifra hace una semana, donde esta cifra se situaba en el 27% del PIB. Tenemos la manía de medir el PIB como si fuese una hoja Excel, donde, oye, pues la agricultura pues pesa un 3%, la industria un 4,8%, la distribución un 5%, y parece que son independientes. Es que uno sin lo otro no puede vivir. Por eso decimos que el sector agroalimentario es el primer sector económico del país. Y como decía, a partir del 2008 se dedicó a internacionalizar el sector y en las cooperativas también llegó este movimiento.
El sector agroalimentario es el país que más aporta a la balanza comercial de España. Actualmente cerca de 20.000 millones de euros. Y esta cifra va entre 17.000 y 20.000 millones de euros anuales, lo cual, pues bueno, pues da fe de la importancia que tenemos en los mercados exteriores. ¿Y esto en qué se traduce en el mundo cooperativo? Pues que actualmente de esos 48.000 millones de euros que tenemos de facturación entre todo el mundo cooperativo, obviamente un tercio depende de la actividad exterior. Digo, cuando hablo de exterior me refiero a actividad española, porque bueno, de ese 30%, cerca de un 80% irá a los mercados de la Unión Europea y un 20%, pero hasta ahora tendencia creciente, yo digo hasta ahora, después ya veréis por qué, pues en países terceros. Bueno, y subiendo porque el Reino Unido, que antes era miembro de la Unión Europea, ahora no. Yo considero, bueno, considero no, la realidad es que una exportación a la Unión Europea es lo mismo enviar un producto a Valladolid que enviarlo a Hamburgo, porque no hay frontera y por tanto es el mercado único y esa es la ventaja y es lo que ha hecho también impulsar el sector agroalimentario español en los últimos 30 años desde que entramos en la Unión Europea. Por tanto, la internacionalización forma parte fundamental del sector agroalimentario español, del cooperativismo, por supuesto, y también también del boom que ha habido a nivel económico de nuestras producciones y de la diversificación, porque frutas y hortalizas, España, hasta los años 80, España era un exportador de cítricos, pero del resto, hasta que no entramos en la Comunidad Económica Europea y hubo el boom del 90 en la producción de hortalizas y otro tipo de productos, pues realmente teníamos un sector relativamente poco exportador. Sin embargo, las cooperativas tienen una serie de deficiencias que yo me gustaría compartir con vosotros. Tenemos una realidad económica, creo que muy importante, pero también tenemos una serie de retos que al modelo cooperativo le están pesando. En primer lugar, una de las dimensiones fundamentales y debates que se plantea siempre en el modelo cooperativo es la dimensión económica. La dimensión económica que lo compartimos con el resto de los retos del empresariado español. En España tenemos grandes empresas, 3 o 4, que seguramente muchos conoceréis, Zara, Mango, Corte Inglés, en fin, grandes empresas. Y después tenemos un 90% de micro o pequeñas empresas. Es decir, que realmente somos un país de micro y pequeñas empresas, ni siquiera mediana. Entendido como una empresa mediana, aquella que factura entre 10 millones y 50 millones de euros. Y eso obviamente impide la competitividad. Y este debate surge también en las cooperativas. Si la cooperativa fue una respuesta ante la necesidad de los socios que no podían alcanzar sus necesidades económicas o sus objetivos de mercado por ellos mismos y por tanto buscaban la unión, lo que buscaban era tener mayor dimensión y generar economías de escala. Y algunos lo consiguieron en su momento y tuvieron éxito en el sentido de que han ido creciendo y evolucionando a lo largo de las últimas décadas, incluso, como decía antes, de un siglo, pero la talla media del cooperativismo agroalimentario español es relativamente pequeña y por tanto una de las cuestiones que las lastran en la competitividad es la dimensión económica. La dimensión económica es siempre un debate de cómo avanzar en la cadena de valor, cómo hacer rentable toda la actividad de la cooperativa. ¿Para qué? Para hacer rentable la explotación del socio, que es su fin último. Aquí siempre se establece el debate de mejor una cooperativa grande o pequeña. El debate es más rico que esto. Es decir, digo, no es tan simple. No se trata de ser grande o ser pequeño. Obviamente, si tú eres grande y no eres eficiente, tienes un gran problema. Pero hay una dimensión mínima para poder abordar determinados proyectos que si no hay dimensión financiera y económica mínima o número de productores, pues obviamente va a ser mucho más difícil abordar cambios, abordar proyectos de internacionalización, proyectos de industrialización o sencillamente abordar las crisis que nos plantean pues, un cambio de giro en nuestra estrategia. Por tanto, la dimensión económica en el cooperativismo siempre es una cuestión de actualidad. ¿Por qué? Porque la dimensión que tenemos en un momento no nos vale para la dimensión del futuro. Y eso siempre es un debate de si integrarse o no integrarse. Reto en las cooperativas
las fusiones son complicadísimas. Si en una empresa, modelo de capital, es complicado, en una cooperativa donde su base social tiene el poder, que es el que vive en el pueblo, y donde prácticamente la empresa cooperativa es la única empresa que queda en muchos pueblos de España, pues imagínense lo complicado que resulta cerrar una cooperativa, fusionarla con otra, porque además en España cada pueblo suele tener su cooperativa o incluso en determinados sectores varias cooperativas en el mismo pueblo haciéndose la competencia entre ellas. Por tanto, una de las cuestiones claves es la dimensión económica, sobre todo ante los retos que tenemos en el futuro. Otra cuestión que está pesando mucho a nivel del cooperativismo agroalimentario es la falta de relevo generacional. La falta de relevo generacional, ¿por qué? Porque, bueno, hay muchas razones. Hay tres razones fundamentales que afectan ya a todos los sectores económicos, que es, en fin, la falta de profesionales. Y esto pasa también en las cooperativas. Falta gente joven, en primer lugar, porque no hay una natalidad baja, por tanto hay un envejecimiento generalizado de la población. Y, y en las cooperativas, además, donde están en zonas rurales y hay un éxodo rural que no ha parado de crecer en los últimos 60, 70 años, pues las cosas se complican mucho más. Y por otro lado está pues la mentalidad del joven actual, que es más individualista. Yo no creo que sea más individualista que hace 70 años, sino que está en un contexto donde él no percibe la necesidad de tener que integrarse en una cooperativa. Muchas veces decimos que el joven lo que quiere es el yo y el ya. Y claro, las cooperativas son pues, proyectos de inversión que tienes que ponerte de acuerdo con otros para hacer inversiones y que muchas veces pues, las estrategias son a medio y largo plazo y no tanto la especulación porque no te da la sostenibilidad del negocio. Por tanto, el relevo en una cooperativa donde lo importante son las personas, si no hay relevo, obviamente la cooperativa sufre, por muchas razones. Primero, porque tienes menos producción. Al tener menos producción pierdes competitividad. Segundo, porque tienes una serie de inversiones hechas desde X años atrás, mantenidas por X número de socios, por su negocio, que si baja el número de socios, obviamente pone en peligro la sostenibilidad financiera del mantenimiento de esa estructura que fue creada para una cantidad de producción, un número de socios determinado. Y, por tanto, se plantean pues, dilemas importantes en las cooperativas ante la pérdida de socios, si la cooperativa se tiene que poner también a producir y no es una empresa que comercialice o dé servicios a socios, sino que mantenga determinadas producciones para mantener la actividad de los que todavía permanecen. Esto es una de las cuestiones más importantes que tenemos en estos momentos, porque de aquí a 10 años, el 60% de los productores actuales estarán jubilados o sencillamente no estarán. Y eso tiene un impacto terrible en las propias zonas rurales, pero sobre todo en las cooperativas. También está la cuestión de género, es decir, es un sector muy masculinizado, pero para poder conseguir nuevos productores también se plantea que ahí donde tampoco hay mujeres, pues obviamente hace menos atractivo la estancia de personas en las zonas rurales. Miren, hace 60 años en España, no estamos hablando de 2 siglos, estamos hablando de hace 60 años, casi el 70% de la población estaba en el sector agroalimentario. Nuestros padres vienen de los pueblos, o quien no ha tenido el abuelo, que era agricultor, pues en 60 años, ahora mismo hemos pasado del 70 al 3% que están en el sector agrario. Realmente estamos hablando de un éxodo rural espectacular que obviamente ha sido generado, pues bueno, pues porque ha habido una serie de opciones y el desarrollo económico ha llevado a la población a la ciudad. Y se ha medido la manera de cómo es rentable los servicios públicos en determinadas zonas que estaban despobladas, pues al no ser rentable, pues no se cuidaban. Pero la realidad es que es donde están las zonas productivas y eso está pesando en el sector en general y es uno de los principales retos, la falta de personas. Y la falta de personas nos lleva a la falta de mano de obra. Una falta de mano de obra que ya no solo trasciende, y hemos tenido noticias de Almería en los últimos días, ya no solo es una cuestión de las manos de obra en la campaña, es también falta mano de obra en nuestras industrias, falta mano de obra de profesionales y obviamente si queremos atraer talento a nuestras empresas, que son empresas muchas veces tecnificadas, digitalizadas
y que además están continuamente cambiando el modelo de producción porque tenemos un consumo muy exigente, pues va a pesar mucho. Está pasando en todos los sectores económicos, yo no digo que no, pero en, el sector, en las zonas agrarias se multiplica por dos. Y vuelvo a repetir, por varias razones. Una población envejecida, un bajo nivel de natalidad y una inexistente política migratoria, ni a nivel de la Unión Europea y mucho menos a nivel de España, donde la migración se percibe como un problema, pero no hay una política activa, abierta, coordinada entre los ministerios, sean de este gobierno o de cualquier otro, para abordar o para encauzar esa migración hacia las necesidades de mano de obra, lo cual es una paradoja porque España tiene una tasa de paro relativamente alta. Pero bueno, no es una cuestión de poner numeritos en cada sitio, sino de investigar. Y a todo esto se le añade lo que venía a decir antes, que en las zonas rurales esto se agrava porque además la tendencia sigue siendo el éxodo rural. No estamos en sectores atractivos para que venga el joven a venir a trabajar a las zonas rurales. Y son cuestiones que nosotros, las empresas y las cooperativas, estamos muy interesados en trabajar, pero obviamente se necesitan de acciones y de políticas activas porque lo que hace que la gente pueda cambiar de opinión y que el campo sea atractivo o las zonas rurales sean atractivos, pues son cuestiones que no estamos en disposición de abordar al 100%, podemos aportar nuestro granito de arena, pero sobre todo se necesitan servicios, infraestructuras, conectividad y por supuesto que el joven identifique el sector agrario como un sector moderno y con futuro y no como un sector viejo y donde pues no hay progreso, ¿de acuerdo? O sea, es uno de los retos fundamentales que tenemos. Otro gran reto, la digitalización. La digitalización porque para abordar muchos del contexto en el cual vivimos y que voy a terminar con ello, pues necesitamos las innovaciones, necesitamos la inteligencia artificial, porque necesitamos medir mejor y cada vez más exactamente lo que producimos, cómo lo producimos y cómo lo distribuimos. Solo de esa manera seremos más eficientes y solo de esa manera podremos abordar mejor los efectos del cambio climático. Y pasamos a los retos, y yo creo que bueno, ya son las 5:15, los retos que afronta el cooperativismo agroalimentario son los retos con los que afrontamos la sociedad en general. Está el reto del conflicto. Hace apenas 2 años, 3 años ya, salimos de la mayor pandemia, una pandemia desconocida. Justo cuando estábamos saliendo el 22 de febrero del 2022, hubo la agresión de Rusia a Ucrania y eso está cambiando el mundo, está cambiando el comercio, está siendo el séptimo país exportador del mundo. Realmente donde las cadenas son complejas y están muy interconectadas, cuando el comercio deja de estar basado en reglas y va a estar basado realmente no sé en qué, porque con la administración Trump obviamente lo que se está poniendo en entredicho es que aquí lo que vale es la imposición y el mercadeo sin reglas, pues tendrá un impacto en cómo percibamos el negocio y en cómo nos tengamos que organizar en un futuro. También el clima. Si yo no voy a entrar, el cambio climático es un hecho, pero no es porque ya el debate de si es por causa del hombre o no, yo creo que es un debate inútil, que tiene un interés, pues, aquellos que quieran entrar en el debate ideológico, pero bueno, yo no voy a dudar de lo que opina el 100% de la comunidad científica, y digo el 100% porque ese 1 o 2% que opina diferente, pues no tiene una opinión muy científica. Pero la realidad es que hay un cambio climático, está afectando las zonas productivas, y como afecta a las zonas productivas, también va a afectar a las cooperativas en su modelo de negocio, en qué producciones invertir, en cómo adaptarse al nuevo cambio climático. Lo hemos visto en los últimos años con sequías, altas temperaturas persistentes y también con pues grandes fenómenos desastrosos como pueda ser la dana. Es decir, que son cuestiones a las cuales nos tendremos que adaptar, independientemente de su procedencia. Yo además soy más optimista. Yo pienso que hay una actuación humana, o parte de ello hay una actuación humana. Cambio climático se conoce, lo que no se sabe es su extensión, es cómo tampoco se conoce hacia dónde vamos a ir, se tiene una ligera idea, pero efectivamente son preguntas que quedan abiertas. Pero si yo soy optimista diciendo que viene de procedencia humana, porque si viene de procedencia humana, está en nuestras manos hacer algo para adaptarnos. Si es una cosa que no viene de procedencia humana, que digo que tampoco hay mucha opinión científica válida detrás,
pues esto es una lotería. Yo creo que tenemos que estar en aquello que podamos medir, que podamos validar y sobre todo que podamos tener resultados. Cuando yo digo siempre una cosa, lo que no se comunica no existe, pero digo también, lo que no se cuantifica, lo que no tiene datos, no da resultados. Y somos empresas y necesitamos dar resultados para nuestras empresas, pero sobre todo para nuestras socias y para nuestros socios. Y por último, y termino aquí, y doy un paso a las preguntas, si tenéis, está la Unión Europea. Es decir, España es lo que es a nivel agroalimentario, pero incluso a nivel de país, porque entró en el año 86 en las Comunidades Económicas Europeas, posteriormente Unión Europea, y eso es lo que explica nuestra historia económica actual. Yo no voy a valorar, no voy a valorar si eso es bueno o malo, yo creo que es buenísimo, pero la cuestión es que uno tiene que ser consecuente de que Europa es algo más que un mercado, de que Europa no es la política agraria comunitaria que nos afecta. Europa es un mercado de 500 millones de personas, actualmente el de mayor capacidad adquisitiva del mundo. Es cierto que otros países que tienen más personas están creciendo más, pero la actualidad es esta. Y ese es el entorno donde estamos. Sin Unión Europea en un mundo donde las relaciones internacionales se van a llevar en relación de fuerza y de influencia y no por las reglas, lo tenemos que pensar es a dónde vamos como España sola o como Alemania sola, donde en el mundo son muy pequeños, o si queremos ir unidos como en una cooperativa para ser más fuertes y poder ser protagonistas de la historia y no simplemente unos meros espectadores o sufridores en su caso. Por tanto, ese es el gran reto en la Unión Europea, porque ahora mismo lo que se está poniendo en duda con el conflicto de Ucrania y la nueva administración estadounidense, que no tiene una muy buena imagen o opinión de Europa en función de lo que dice, pues los europeos tenemos que pensar qué es lo que queremos ser de mayor, porque ya no nos basta con ser una gran economía, tenemos que ser una unidad de entidad política de cara al exterior, sobre todo pues para seguir creciendo y poder ser protagonistas de nuestro futuro y que no que el futuro nos lo marquen otros. Y también a las cooperativas. Las cooperativas, si quieren ser protagonistas de su futuro, tienen que contar con las personas, formarlas, establecer estrategias, ser empresas y dar resultados. Y bueno, Tomás, yo lo dejo aquí. Creo que al final me he extendido un poco, pero hay tantas cosas que contar que he intentado hacer un resumen lo más instructivo y con mayor número de datos posibles. Así que estoy abierto a vuestras preguntas y muchas Vale, gracias. pues oye, Gabriel, muchas gracias y nos quedan 10 minutillos. Antes de responder a las preguntas, voy a hacer referencia a tres cosas que ha dicho Gabriel, fáciles y rápidas, ¿eh? Ha hecho referencia a una publicación que hicimos desde la Cátedra de Cooperativas Alimentarias de España. Es una cátedra que tenemos con la Universidad de Valencia hace ya más de 6 años. Entonces, esa publicación la tenéis en la web, pero os he puesto el enlace en el chat. Si alguno está interesado, pues para que no tenga que buscar directamente en el chat, tenéis el enlace a ese libro de mitos y realidades que desmiente muchos, pues eso, muchos mitos de los que algunos ha hablado Gabriel. Esa es la primera. Otra referencia que ha hecho Gabriel ha sido a las estadísticas del cooperativismo, que no tenemos datos fiables y los datos que tenemos son los nuestros. El Ministerio de Trabajo, que es recientemente, ha sacado nuevas estadísticas, pero lamentablemente se ha quedado corto y seguimos estando ciegos en el número de cooperativas alimentarias, digamos, en alta oficial desde el año 2018. Se lo hemos hecho saber al Ministerio de Trabajo porque esas estadísticas que ha sacado, que sí que es verdad que ha actualizado estadísticas de las cooperativas, pero ahí se ha quedado cojo en muchos aspectos, ¿no? Y ya por último, para también otra cosa que ha comentado Gabriel, del debate, este es un debate más científico, si queréis, a nivel académico, de si las cooperativas son mercantiles o no. Jurídicamente no, y además ha hecho referencia a que tenemos 17 leyes autonómicas más la estatal. Claro, porque en la Constitución española, que también ha hecho referencia a Gabriel, cuando se promulgó la Constitución, se definieron qué competencias se quedaba el Estado y cuáles no. Entonces, las competencias que se quedó el Estado fue la competencia sobre la legislación mercantil. Y entonces, cuando eso salió, las comunidades autónomas dijeron, sí, pues las cooperativas, como no somos mercantiles, Estado, tú no tienes autoridad para legislar sobre las cooperativas. Entonces empezaron ahí a sacar sus leyes. De hecho, el Estado lo recurrió al Tribunal Constitucional, el Constitucional dio la razón a las autonomías. Por eso tenemos este mare magnum de leyes cooperativas, que bueno, que eso ya lo comentaréis más profundidad en el curso. Y ahora ya sí, eran tres comentarios que me ha hecho referencia a Gabriel simplemente para comentarlo. Y ahora hay preguntas.
Bueno, la primera hace Antonio González. No existe forma de establecer un límite a la actuación de los socios minoritarios en una cooperativa donde el voto, dice, por ejemplo, el voto de un socio con 1.000 metros donde trabaja él mismo y su mujer tiene el mismo valor que el de un socio con 20 hectáreas con 50 trabajadores a su cargo. Mm. Esta es la primera. Bueno, yo creo, a ver, aquí esto lo puedes contestar tú, Tomás, lo Sí, contesto yo. Sí hay múltiples formas, es decir, pero no en el poder del voto. Yo creo que el poder del voto está establecido por las leyes y por los estatutos. Las leyes ponen un límite. Normalmente hay una limitación del voto ponderado y efectivamente eso es así. En una cooperativa de segundo grado, para aquellos que no lo sepan, una cooperativa de primer grado es la que está formada por agricultores, por los productores directamente, pero las cooperativas de primer grado pueden unirse en otra de segundo grado, donde ahí sí es obligatorio el voto proporcional en función de la actividad de la de primer grado con el segundo grado, ¿vale? Pero hay otras maneras de poder, como dices, oye, ¿cómo premiar a aquellos que son mejores cooperativistas que otros? Pues existe. Lo que pasa es que es una decisión que se tiene que tomar en la cooperativa. Y hay múltiples formas. Por ejemplo, se puede discriminar a aquellos que compran que compran o que se adquieren más insumos en la cooperativa, que tienen más actividad, o aquellos que dan mejor calidad. Es decir, hay múltiples formas de poder beneficiar a aquellos que pues, son mejores socios que otros. Otra cosa es que dentro de la cooperativa se tome o no esa decisión. Es decir, a mí, y es uno de los retos también dentro de la propia gobernanza cooperativa, porque afecta a la paz social y a la eficiencia de la cooperativa como empresa. Si, por ejemplo, en una cooperativa, yo qué sé, de aceitunas, ¿vale? De aceite de oliva, ¿de acuerdo? Que recoge aceitunas. Si nosotros le pagamos lo mismo al que trae una mala aceituna con un montón de restos a otro que trae una aceituna de excelente calidad, pues obviamente estás haciendo una mala política social, porque no estás haciendo que la persona invierta y tenga mejor producto y por tanto tú no puedas ofrecer como empresa un producto diferencial. Es decir, métodos y medios hay, pero como todas las empresas son las propias empresas, la cooperativa, que internamente tienen que tomar las decisiones. Y te puedo asegurar que hay cooperativas modélicas en esta cuestión. sí. Y a nivel estrictamente jurídico, como ha apuntado Gabriel, tenemos el voto ponderado recogido en todas las leyes autonómicas, en lo que, digamos, se premia a eso que está comentando Antonio. Se puede premiar, perdona la expresión, no es exactamente así, pues que ese agricultor, ese socio que tiene más pues, hectáreas, que tiene más producto, se le puede premiar con más voto, eso se llama voto ponderado. Pero bueno, y está limitado, ¿eh? Esto no es tampoco puedes poner un voto ponderado como si fuese una empresa de capital. Esto lo estudiáis en el apartado societario, pero estrictamente se puede hacer de esa manera. Hablaba Javier Jiménez también, te daba las gracias y hablando de relevo generacional, del relevo generacional, ¿piensas que este reto que tiene el sector se podrá solventar? Él lo ve complicado. No, a ver, yo creo que aquí hay dos partes. Pues mira, el éxito o el fracaso yo creo que no lo va a marcar un objetivo porque ahora mismo no sabemos cuál que el objetivo es que las cooperativas sigan siendo rentables, que estén que estén en los pueblos, que sigan siendo teniendo actividad y que tengan socios, ¿no? Ahora, ¿cuántos? Pues, hombre, será un problema cuando tengamos que cerrar cooperativas porque no tengan socios. De hecho, ya está pasando. Hay muchas cooperativas que antes era imposible que se fusionaran y ante la perspectiva de perder base social y de cerrar el negocio, se están fusionando con otras cooperativas. Pero yo no tengo la bolita mágica. Yo creo que va a haber, hay que trabajar mucho, es un reto difícil que no solo afecta al cooperativismo y a las zonas rurales. Nosotros tenemos a lo mejor elementos más complicados a la hora de abordar esta cuestión, pero yo sí soy optimista, al menos en lo que podamos hacer nosotros. Y sobre todo como organización, sí que nuestra principal responsabilidad es tener un buen conocimiento de lo que pasa, porque muchas veces las realidades de la falta de relevo son diferentes en según qué sectores y decirle a la administración dónde tiene que actuar para procurar el relevo generacional. Eh, no sé a dónde nos va a llevar esto, pero obviamente va a ser un equilibrio entre la reducción de productores, porque se reducen productores, pero más o menos las producciones se mantienen, y sobre todo en generar un sector atractivo. Tenemos que cambiar la cultura y la imagen que tenemos del sector al exterior. Y aquí hay un triángulo que yo creo que es compartido por mucha gente del sector, que es un triángulo virtuoso, ¿no? Que es jóvenes, agua y tecnología. Si tenemos esas tres cosas, tenemos una buena base
para poder abordar estrategias para los jóvenes y conseguir la rentabilidad. Otro de los mitos que se caen es que con la rentabilidad solo llegan los jóvenes. No es cierto. Solo con rentabilidad es fundamental, es la base. Pero hay sectores que son muy rentables, pero que tienes una barrera de acceso, tanto a nivel financiero como de superficie, de acceso a la tierra y tal, que lo hacen prácticamente imposible. No sé si son reflexiones, pero no tengo la varita mágica porque nosotros mismos estamos continuamente trabajando y sabemos que lo que trabajemos ahora va a dar resultados probablemente dentro de una década. Pero hay que trabajar porque ahora nos ha venido el problema y hemos estado 15 años hablando de esto como una cosa secundaria sin trabajar sobre ello. Y ahora realmente es donde tenemos que dar el callo porque ya lo tenemos aquí. Te voy a hacer otra que no está en pregunta, está en el chat, pero es que la hace Fátima Delgado y esta te la sabes bien porque, bueno, Gabriel, os diré que la semana pasada, si la semana pasada, estuvo con el ministro y con el comisario europeo de Agricultura, con el señor Hansen, y la pregunta va relacionada con eso. Dice, em, ¿qué papel tenemos las cooperativas dentro de la visión para la agricultura y la alimentación que ha presentado la Comisión? Que justo es, la visión la presentó la semana pasada el comisario aquí en España y ya estuvimos allí presentes. Pues Fátima, muchas gracias por tu pregunta. Y tenemos un papel fundamental que además, bueno, lo hemos trabajado mucho porque siempre promovemos al modelo cooperativo como aquel modelo integral de futuro de los agricultores, ¿vale? De los agricultores que están y van a permanecer, por muchas razones que yo creo que he explicado en la ponencia. En la comunicación de la Comisión lo que se ha hecho es reconocer que el modelo cooperativo es el mejor instrumento, primero, para hacer que los productores, que tienen una dimensión, por muy grandes que se crean, reducidas en el mercado, para captar valor de la cadena y transmitírselo y obtener pues, mejores precios por los productos. Eso lo hace las cooperativas, no solo una ley, lo hacen las cooperativas, porque el mercado obviamente es duro, hace falta invertir y necesitas tener poder de negociación. Pero también las cooperativas vamos a ser las que hagamos las inversiones y tengamos el conocimiento para que a través de los servicios que prestamos, especialmente los servicios técnicos, el agricultor pueda acceder a la innovación, a la digitalización, ¿por qué no a la inteligencia artificial de una manera más eficiente y que él pueda producir en base a un modelo que sea más respetuoso con el medio ambiente o adaptado a los efectos del cambio climático sin perder competitividad? En esos dos aspectos, la Comisión Europea ve al modelo cooperativo como el instrumento ideal, porque satisface las necesidades que un agricultor por sí solo pues no va a poder acceder. Y te lanzo la última, nos queda un minuto y esta, esta te da para estar hablando un rato, pero a ver si puedes sintetizar. La hace también Antonio y dice, ¿por qué existe el volumen tan ingente de regulación en la Unión Europea que cada vez pone más trabas al desarrollo, no solo de las cooperativas, sino del mercado en general? Pues mira, es una pregunta muy pertinente y de hecho nosotros tenemos el congreso a final del mes de marzo, que es nuestro noveno congreso, y vamos a tener una ponencia muy interesante de Enrico Letta, que es uno de los autores de los tres grandes informes de futuro de la Unión Europea y por tanto referencia. Y Enrico Letta habla de el exceso de regulación comunitaria. Mira, cuando hablamos de Europa, tienes razón, estamos con una regulación excesiva y demasiado amplia que corta el desarrollo económico. Pero cuando hablamos de Europa tenemos la tendencia, no, es que en Bruselas, no, bueno, Europa somos todos, no es un señor de azul que está allá en Bruselas. En Bruselas se decide porque hay un ministro español que va, uno francés, uno alemán, se reúnen y deciden. Pero después viene la regulación europea aquí y como nadie quiere perder sus competencias, pues hacemos un desarrollo estatal. Y ahí interpretamos de una manera o de otra. Después llega la comunidad autónoma y hace el suyo. Y vienen todos de la misma base. Entonces, ahí pues nace una cantidad de regulaciones que muchas veces son incomprensibles. Y después nosotros nos metemos muchas veces los sectores en la propia trampa. En alguna queremos flexibilidad, pero automáticamente enseguida pedimos una ayuda, un apoyo. Bueno, una ayuda pública, un apoyo, tiene un control y una gestión detrás, que es burocracia. Entonces, muchas veces tenemos que medir si el apoyo que nos dan merece la pena la burocracia que nos cuesta. Y no solemos hacer este análisis tan fino. Pero bueno,
es uno de los objetivos de la nueva Comisión Europea, reducir la burocracia, y solo espero que cuando se reduzca la burocracia, pues no la volvamos a aumentar nosotros por adaptar la realidad a otra cosa que queremos y que no nos gusta que venga de allí. Es decir, yo creo que eso es algo, es para ser autocrítico, pero para reconocerte que efectivamente tienes razón. Existen demasiadas regulaciones, pero tienen un porqué y a veces es muy diverso. Hay que saber de dónde viene. Pues muchas gracias. Terminamos aquí, justo la hora ha terminado. A los alumnos y cualquiera que quiera acudir a las charlas, pues os veo en la siguiente. Y al ponente de hoy, al haber utilizado, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tus explicaciones y seguro que ha sido de utilidad para los asistentes al webinar. Bueno, Así que nada más. oye, gracias a todos, buena tarde y mucha suerte en el máster. Adiós. Gracias.